Esta pieza videográfica se realizó como guía del saber hacer de los funcionarios de Policía Judicial en la inspección y procesamiento del lugar de los hechos, basado en los protocolos estandarizados por la Fiscalía General de la Nación, ilustrando los procedimientos de la Policía Nacional en las actividades que se realizan para procesar el lugar, determinando lineamientos para la inspección al lugar del hecho o lugares distintos, orientados a la protección, búsqueda, fijación y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando su autenticidad y capacidad demostrativa durante la investigación. Aló, buenos días, Dios y Patria, Policía Nacional. Habla el patrullero Sebastián Carlos Rojas, radiooperador del CAD de la Metropolitana de Bogotá. ¿En qué le puedo servir? Sí, buenos días, por favor, rápido, una ambulancia. Hay un señor tirado en el suelo desangrándose. ¿Me puede regalar la dirección? Sí, esto es calle Cuarta, carrera 14, barrio San Antonio. Lo que yo pude ver eran dos sujetos en jean y se fueron en un carro de color gris. Muchas gracias, inmediatamente atendemos su requerimiento. Coape todas las unidades, un MO, 43 de central. Siga central para 43. 43 para que hagamos 5 y 18 en la calle Cuarta, 14 Alma, barrio San Antonio. Tengo un ciudadano por línea 500 que manifiesta que hay un 910 tendido sobre la vía. 5-4. 5-4 de entrada, ya nos dirigimos a 520. Primer responsable. Es la primera autoridad que llega al lugar de los hechos, quien verifica la información obtenida, responde por la protección y preservación del lugar de los hechos y los elementos materiales de prueba, mediante acordonamiento. Lugar de los hechos. Es todo lugar abierto, cerrado o móvil donde se cometió o planeó un hecho punible, susceptible de una inspección técnica de manera minuciosa, metódica y completa en busca de elementos materiales de prueba que conlleven a identificar los autores o partícipes del delito. Ya se entrega a Policía Judicial utilizando el formato de primer responsable FPJ, donde registrará la información inicial que recolectó el delito como condiciones de tiempo, modo y lugar, relación de los elementos materiales de prueba, víctimas, testigos, vehículos y otros elementos de interés a la investigación penal. Asimismo, velará por la seguridad del personal de la Unidad Móvil de Criminalística hasta finalizar la diligencia de inspección al lugar. Recopilación de información preliminar. El funcionario de Policía Judicial asignado como investigador del caso identificará al primer responsable y recibirá el lugar de los hechos mediante el formato Actuación Primer Responsable FPJ4, observando y analizando el lugar para formular posibles hipótesis. Observación, valoración y planificación. Una vez informados los funcionarios de la Unidad Móvil de Criminalística o quien haga sus veces, se trasladarán de manera inmediata al lugar de los hechos. Se reunirán con el primer responsable, funcionario público o con la persona que posea la mayor información de relevancia para la investigación. Luego observará el lugar de los hechos para formular las posibles hipótesis de lo sucedido, evaluando e implementando medidas necesarias para la protección, preservación del lugar y los elementos hallados. Es importante, en todo caso de inspección al lugar de los hechos, implementar medidas preventivas que tienen como finalidad proteger la salud, la seguridad y minimizar la ocurrencia de accidentes o enfermedades de tipo laboral en los servidores de Policía Judicial. Diligenciará el formato lista de chequeo para la inspección y procesamiento del lugar de los hechos, 2DC FR 0019. Considerar como mínimo 2 anillos de protección. El primero es el más próximo a los elementos materiales probatorios, que será exclusivo para el ingreso del personal de la Unidad Móvil de Criminalística y el investigador líder. El segundo, como zona operativa, para dejar los equipos, herramientas, materiales y otros elementos a utilizar. Instalar el puesto de mando unificado.
así como evitar el ingreso de personas no asignadas a la diligencia como periodistas, curiosos, parientes y testigos. Basados en la información preliminar, el personal de la Unidad Móvil de Criminalística o quien haga sus veces deberá ubicarse en un punto que le permita observar de manera general el lugar con el fin de establecer vías de ingreso y salida de quienes realicen la diligencia de inspección para no alterar los elementos materiales de prueba y determinar el método de búsqueda de acuerdo a las características del lugar. La Unidad Móvil de Criminalística procesará el mismo en búsqueda de elementos materiales probatorios y evidencia física, realizando la fijación de cada uno dentro del bosquejo, utilizando cualquier método establecido: cuadrantes, espiral, por franjas, cuadrícula, radial, utilizando numeradores y testigos métricos. La Unidad Móvil de Criminalística o quien haga sus veces debe realizar la documentación fotográfica, topográfica, descripción narrativa de todo el procedimiento y de los hallazgos en el lugar de los hechos. En los casos que amerite, se realizará fijación videográfica. Antes de iniciar y finalizar la fijación y documentación fotográfica, se deberá utilizar la claqueta de identificación que contenga información básica del caso. Documentación fotográfica. Registrar desde varios ángulos, desde lo general a lo particular, utilizando los siguientes planos fotográficos: panorámicas, plano general, plano medio, primer plano, primerísimos planos, fotografía morfofacial, fotografía de sábana de pertenencias, fotografía de sábana de evidencias. Recolección, embalaje, preservación de elemento material probatorio. Una vez recolectados los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados en el lugar de los hechos, se procede a su embalaje, rotulado y diligenciamiento de la cadena de custodia para su preservación y autenticidad. Para ello, tendrá en cuenta lo establecido en las recomendaciones del sistema de cadena de custodia para recolección y embalaje de elementos materiales probatorios y evidencia física. Luego de la ejecución de las actividades de criminalística de campo, el jefe de la Unidad Móvil de Criminalística o quien haga sus veces y el investigador líder asignado al caso deberán tener en cuenta que una vez terminen las actividades de criminalística, habrá finalizado el control sobre dicho espacio, en especial en lugares privados. En tal virtud, se deberá agotar al máximo todas las actividades tendientes a recaudar información. Una vez la Unidad Móvil de Criminalística haya terminado la inspección y procesamiento del lugar de los hechos, se deberá elaborar los documentos que soportan la actividad realizada de forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo a las fases establecidas. Los documentos utilizados deberán contener los lineamientos definidos en la normativa legal vigente, encontrando los siguientes: 1. Formato Informe Investigador de Campo, FPJ 11. 2. Formato Acta Inspección a Lugares, FPJ 9. 3. Formato de Inspección Técnica Cadáver, FPJ 10. 4. Formato Acta de Consentimiento de Examen, FPJ 28. 5. Formato Bosquejo Topográfico, FPJ 16. 6. Formato de Inspección a Vehículo, FPJ 22. 7. Formato Solicitud de Análisis de Elementos Materiales de Prueba y Evidencia Física, FPJ 12. 8. Formato Rótulo Elementos Materiales de Prueba y Evidencia Física, versión 3, resolución 2369 del 11 de julio del 2016, o documento que lo reemplace según numeral 3.3 del Manual de Procedimiento para Cadena de Custodia. 9. Formato Registro de Cadena de Custodia, versión 3, resolución 2369 del 11 de julio de 2016. De las diligencias adelantadas por la Unidad Móvil de Criminalística, se procederá a realizar la entrega a la autoridad competente de los documentos utilizados en la inspección y procesamiento del lugar de los hechos.